con temas educativos que orientarán tu vida profesional y como persona. Bienvenidos, ya está con ustedes el profesor Wilson Cueva Toledo. Panel informativo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, la hora que les informa Radio San Pablo, 6 y 16 minutos. Ya estamos con todos ustedes, amigos oyentes que nos sintonizan a través de medio de comunicación 95.3 frecuencia modulada estéreo. El día de hoy ya tenemos también sobre todo la invitación de un personaje muy importante en la escritura. Días atrás siempre hemos estado también dialogando sobre la poesía y qué importante sobre todo también nuevamente estar con él para poder un poco pues entrar en este ámbito del corazón, de la sensibilidad, y creo que es muy importante sobre todo también conocer el sentimiento, el pensamiento de un escritor como el profesor Arnaldo Correa Campos, a quien ya le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, amigo Wilson, y buenas tardes, San Pablo, la tierra heroica de la región Cajamarca y el norte del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por esa bella ciudad? Bueno, aquí aunque con la preocupación también de muchos agricultores, de varios que se dedican a la labranza de la tierra, por la falta de lluvia, aún no está pues cayendo en San Pablo, y un poco como que la escasez también del agua va dejándose sentir ya en esta parte de la provincia. Luego por otro lado también pues se sabe la política cómo está, y ya pasando también el tiempo de elecciones en segunda vuelta, y por ahí como que la vamos pasando ya esta temporada, esta etapa pues que ha estado un tanto movido también, ¿no? ¿Qué tal, maestro? Claro. Sí. Así es. Esas son el ritmo cotidiano de la vida, pues, ¿no? Las diferentes cosas que transcurren, que pasan, y que definitivamente afectan a la conducta, al ser humano, porque son cosas que incumben a la sociedad y nosotros estamos dentro de ella, y de hecho que también pues siente algunos efectos en el comportamiento nuestro, ¿no? Es importante estar en todas las facetas de la vida social, en sus diferentes ramas, la vida política, la cultura, también en sus diferentes manifestaciones, es decir, estar entonado con todo lo que el hombre a través de su vida desarrolla, ¿no? El hombre felizmente es el único ser sobre la tierra que se encarga de hacer estas cosas, de hacer cultura, hacer política, de educarse, instruir también, aprender, desaprender, y una serie de cosas que tiene que realizar necesariamente para graduarse pues como hombre, ¿no? Hay que aprender y desaprender cotidianamente, eso se logra en la práctica y también en la interrelación con los libros. Los libros son los medios más eficaces para esa situación, pero la práctica, como ya lo sostenía la filosofía moderna, es la única manera de mostrar lo que uno ha aprendido a través de la teoría, ¿no? Y San Pablo sí pues es innegable de que tiene grandes íconos culturales, grandes maestros, personas muy interesantes. Yo recuerdo haber conocido a los alcaldes de antes, por ejemplo, lo conocí o logré conocerle, gracias a Dios, al señor Jacinto Ríos Plata, un hombre muy interesante, muy importante, de mucho respeto, de mucha personalidad social y política, y así también otras personas, como por decir el señor José Palomino Peralta, más conocido cariñosamente como el Zarco Palomino, ¿no? Que también fue alcalde de San Pablo, y el señor Nelson Díaz Tejada, un gran alcalde también que gracias a Dios ha tenido nuestra tierra,
y que algunas de las grandes obras que realizó nuestra sociedad se hicieron en su gestión. Esas personas viven seguramente no solo en el cerebro y el corazón de unas cuantas personas, sino en la memoria de muchísima parte de nuestra población. Está bien que así sea y que nunca se olvide la obra de las personas que hicieron tanto por San Pablo. Ahora también tenemos grandes alcaldes y a los cuales quizás algunos ya cumplieron con su misión, y los que están en actividad, los que vendrán después, hay que pedir a Dios que les dé bastante luz, bastante inteligencia, sabiduría, espiritualidad fina, sana, inteligente, honrada, para hacer de San Pablo el lugar, el espacio, la provincia que realmente merece nuestra población, nuestra región. En Cajamarca nos hemos ganado un lugar muy importante gracias al esfuerzo de nosotros los sanpablinos. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, había muchos profesores de San Pablo, jóvenes aún, pero que hacían una destacada labor en la docencia universitaria, y incluso otros entraban, por ejemplo, el ingeniero Jorge Escalante, ¿no? Que llegó a ser presidente del club Universidad Técnica de Cajamarca cuando jugaba en la profesional. Entonces tenemos grandes personajes que representan a San Pablo y que gracias a Dios lo han hecho muy bien, y nosotros nos sentimos orgullosos pues de ellos, ¿no? Lo mismo sucede en el campo de la literatura. No hay que negar la importancia, la supremacía en el arte de la literatura de la presencia de Miguel Arribas Plata, por decirlo, un escritor de talla nacional e internacional, del gran escritor sanpablino también Elqui Burgos, que radica en la ciudad de París, Francia, y anualmente organiza el Premio Internacional Juan Rulfo, un premio de cuento. Elqui Burgos es un sanpablino, ¿eh? Es familia de Helio Burgos, debe ser un sobrino seguramente de él o un primo, y el mismo profesor Helio Burgos que está produciendo grandes obras, hermosas obras, y que van a servir bastante para el desarrollo de la cultura de los sanpablinos. Y así hay otros escritores nobles o jóvenes que están saliendo, que están haciendo cosas interesantes, y eso es realmente beneficioso y alegra en gran medida a todos los que amamos las letras y la cultura. Qué importante lo que usted está mencionando. De alguna manera a usted le ha permitido sobre todo tener mayor relación cuando usted iba escribiendo a nivel de la región Cajamarca o más en la costa, donde ha tenido, como decir, pues mayor relación. Bueno, vamos a hablar un poco hacer una interrelación de la literatura, así como la literatura en general tiene pues sus inicios, sus etapas de apogeo, y las personas también tienen el mismo camino, ¿no? Sí. En mi caso, por ejemplo, yo, gracias a Dios, nací en un hogar donde nunca faltaron los libros, o nunca faltaron los libros. Y eso, de alguna manera, seguro que me contagió, y también la presencia de mis padres, ¿no? Mi padre era un gran lector, mi madre también leía, y nos contaba cuentos, mi madre, recuerdo, ¿no? Unos cuentos muy importantes, que despertaban la imaginación de nosotros, y fundamentalmente de mí, porque mi hermano el primero ha escrito también cantidad de libros, calculo que habrá escrito unos 100 libros. Ah, sí. Pero son libros de divulgación cultural, no son artísticos, y eso es lo que él me decía, ¿no? Tú dominas el campo del arte, me decía, del arte, escribes tus cuentos, tus novelas, tus poesías, a mí me falta eso, yo soy académico, me decía mi hermano Eduardo, y él tiene hermosísimos libros, ¿no? Dirigidos a los entornos culturales,
a los estudiantes, a profesionales, etcétera. Tiene muchos libros, como les repito, calculo que habrá publicado unos 100 libros, pero no son artísticos y no son académicos, que tienen gran importancia, por supuesto, ¿no? Y mi hermano, así como yo, seguramente que nos habrá contagiado el aroma de los libros que existían en la casa, ¿no? Y también el ejemplo de nuestros padres, mi madre una narradora de cuentos por excelencia, y mi padre un lector un empedernido lector. Él vivía leyendo revistas, libros, periódicos, etcétera, ¿no? Y eso él lo difundía, contaba cuando se reunía con sus amigos algunas cosas de interés para el resto, y a mí me parecía bastante interesante eso, porque el propósito de la literatura no es formarse únicamente uno, ¿no? Sino hacer un compromiso social, una divulgación social de lo que uno capta o aprende. Yo me inicié así, ¿no? Primero recuerdo mi libro orgánico, el que leí con mucho interés y con mucha emoción. Fue un libro de fábulas, el famoso Esopo, un fabulista griego, el más grande fabulista griego, que tuvo la habilidad, ¿no?, la capacidad de hacer hablar a los animales y desarrollar temas muy importantes en el campo de los valores, en el campo de la ética, ¿no? Esas fábulas a mí me emocionaban realmente, ¿no? Y luego ya empecé a leer otras cosas más fuertes cuando estaba en el tercero, cuarto, quinto año de primaria. La profesora Maruja Chávarri nos exigía bastante lectura. Había cada semana el jueves de lectura o literario, creo que lo llamaba ella, y nos hacía leer a cada uno un cuento que deberíamos de seleccionar en la casa, no del libro cotidiano de lectura que usábamos en el año, sino de un libro cualquiera, extraescolar. En ese campo recuerdo mi compañero Óscar Miguel Palomino Alvíquez, compañero de carpeta, seleccionaba unos cuentos muy hermosos, muy lindos, muy bellos, ¿no? Y los leía con buen tono, con buen manejo de lectura, y siempre nos ganaba en el premio que nos daba la profesora a través de un mensaje, ¿no?, que nos motivaba a seguir leyendo, a seguir siendo los mejores. Eran muy hermosos los cuentos. Recuerdo un cuento del cual hizo lectura y se titula ese cuento, porque es un cuento inmortal, el Picaflor y la Rosa, de Oscar Wilde. Y también otro cuento que nunca olvido, El pescadorcito Hiroshima, un hermoso cuento japonés que leí, recuerdo en una oportunidad, y que a pesar de los años que han pasado, pues a mí Wilson, no siempre me recuerdo, fíjese. Entonces, esas cosas por ahí afianzaron seguro mi vocación de lector, y después nació mi propósito ya como escritor. Escribí algunas poesías muy débiles, por supuesto, ¿no? Algunas historias también, así. Y ya cuando estaba en cuarto año de secundaria, recuerdo, algunos de mis profesores descubrieron mis habilidades y me felicitaban. Y también jugó papel importante la presencia del doctor Miguel Arribas Plata Cabanillas, que era mi vecino, vivía frente a la casa de nosotros. Sí. Y como lo veía siempre prendido en los libros, se interesó un día por saber qué leía y me invitó a escribir algo, ¿no? Y por ahí nació ya el interés predilecto por leer y escribir cosas. Y bueno, en ese camino estamos pues perfeccionándonos, ¿no? Como que se sintió motivado. Cada día de ser mejores. Como que se sintió motivado usted de tener a un personaje muy importante ahí que verificó sobre todo lo que usted estaba haciendo. Sí, así es.
El doctor Miguel en esos tiempos ya era catedrático en la Universidad Nacional de Tacna, Jorge Basadre, ¿no? Y los tiempos que él trabajaba en Tacna se había convertido en la capital de la poesía. Una generación de poetas muy importantes nacieron allá, y en esa fiebre se encontraba el doctor Miguel Arribas Plata, que también escribe poesía, ¿no? El doctor escribe poesía, escribe cuento y también novela. Novela es su campo más fuerte, ¿no? Y él, por ejemplo, me enseñó a clasificar palabras o a usar palabras. O sea, todas las palabras realmente no son poéticas, ¿no? Algunas palabras tienen lugar en la poesía y otras no. Hay que saber usar el término excluido que se conoce en el campo de la comunicación o de la literatura. Es sacar las palabras o los términos que no son útiles en cuanto al ritmo, la cadencia y, digamos, de alguna manera la rima que debe de tener una poesía, aunque yo no utilizo la rima, no me parece tan agradable esa figura literaria, ¿no? Yo siempre escribo en verso libre, me encuentro más cómodo y creo que mis expresiones se hacen más propicias usando esa cualidad de poesía. Y el doctor siempre me decía, mira, esta frase cámbiala, las palabras tienen sinónimos, busca un sinónimo y cámbiala. Recuerdo que una vez me corrigió y me exigió el cambio de la palabra pobreza. Pobreza tiene un montón de sinónimos. Me dijo, no pongas pobreza en ninguno de tus poemas, tampoco escribas hambre, busca otros términos que quieran decir lo mismo, pero esas palabras no se usan literariamente o poéticamente. Entonces eso sirvió más o menos para yo darme cuenta de que la poesía es un trabajo muy agudo, muy fino, es algo que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Para darle belleza, para darle contenido, para que la belleza se relacione con el contenido, ¿no? Y se logre un párrafo, un escrito hermoso. Javier Heró, él nos habla con mucha frecuencia y con mucha firmeza al respecto, ¿no? Heró, a pesar de su juventud, él murió a los 21 años, pero esos dos libros que ha dejado nos muestran la presencia de un poeta maduro y conocedor del arte poético, ¿no? Él nos dice casi en todas sus poesías, en todos sus poemas, de que el lenguaje literario, el lenguaje poético no es un lenguaje vulgar, sino es un lenguaje trabajado, es un lenguaje muy fino, diferente al lenguaje coloquial que usamos todos los días, ¿no? Neruda tiene más o menos el mismo propósito, ¿no? Y el gran Vallejo, nuestro Vallejo igual, ¿no? Vallejo nace inscrito en el campo del modernismo, que en sus tiempos era el espacio de la vida y el conocimiento, y luego se da cuenta de que había cosas más interesantes que hacer y qué decir, y se traslada del modernismo hacia el vanguardismo, ¿no? El vanguardismo como corriente literaria se ha propuesto decir cosas interesantes, históricas, trascendentes, en la necesidad que tiene el ser humano de mejorar su vida, es decir, de cuestionar algunas cosas que no están haciendo mucho por el ser humano y de buscar otros caminos que podrían darle mayor felicidad, no solo como persona, sino como sociedad, como repito, ¿no? El poeta no se mira a él, mira al resto, y su trabajo es encontrar felicidad para todos. Ese es el campo del vanguardismo, más o menos la postura del vanguardismo, y Vallejo se inscribe en esa postura muy inteligentemente, y como tenía recursos para decir cosas que ahora mismo nos exaltan, nos sorprenden, lo hizo de una manera magnífica,
a tal punto de que ahora se le considera como el poeta universal, como el poeta más grande de habla hispana, ¿no? Sí, realmente es algo muy importante mencionar, sobre todo a los poetas de aquellos años, que por supuesto uno logra inspirarse también en lo que hicieron ellos, de utilizar también un lenguaje muy fino y poder trascender, pues, y aún tenerlo todavía como un espejo, y poder, pues, de ahí en adelante motivarse para estar escribiendo, ¿no? Y creo que esto ha sido muy importante, sobre todo lo que viene mencionando, ya pensando sobre todo en el corazón que usted tiene para escribir y para poder, pues, plasmarlo en una poesía, pensando en San Pablo, lo que teníamos para el día de hoy. Esta poesía, pues, data del año 1987, que por supuesto, a no ser que se dio esta oportunidad de poder, pues, conocerle estos escritos, pues de lo contrario hubiese desconocido también de lo que usted estaba escribiendo. Sí, en esos tiempos yo era estudiante en la Universidad de Cajamarca, ¿no? Y en Cajamarca, en los años que yo estuve, encontré un campo muy propicio para el desarrollo de la escritura creativa. En cuanto llegué a Cajamarca, rápido me fui captado por un grupo de poesía que se llama el Grupo Río, ¿no? En donde estaban jóvenes que habían participado a nivel nacional, algunos habían ganado, y conocí a un poeta que había ganado el premio, el poeta joven del Perú, ¿no? Y él era prácticamente el líder de ese grupo. Yo siempre publicaba mis poemas en los periódicos murales que había en las diferentes facultades, sobre todo en educación y sociología. Y ese joven, ese poeta había visto lo que yo había escrito y trató de indagar quién era, me ubicó y me invitó a pertenecer a ese gran grupo en el cual aprendí mucho, ¿no? Porque allí habían cajamarquinos jóvenes muy interesantes y que escribían muy bien. Ahí conocí, por ejemplo, a William Guillén y otros muchachos que escribían muy bonito, tenían grandes habilidades, tienen grandes habilidades. William Guillén ahora es un gran poeta, ¿no? Él se pasea por todo el mundo ahora difundiendo su poesía. Es muy importante eso. Y en Cajamarca en esos años se produjo una especie de fiebre poética. Todo el mundo quería ser poeta, ¿no? Escribían bastante. Y había un profesor en la Facultad de Educación que era muy sencillo, muy noble, muy grande, ¿no? El profesor Ibáñez Rosasa, y él corregía nuestros poemas, pero lo corregía con una fineza tan particular que las torpezas que nosotros cometíamos escribiendo no se notaba cuando él las corregía. Era muy fino, muy delicado, y nos animaba a seguir haciendo cosas, ¿no? Hasta que por ahí pues entré yo, y luego resulté ganando algunos premios de poesía, y bueno, pues algo se ha hecho en Cajamarca. Y este poema es justamente de esos tiempos, ¿no? Sí, sí. Creo que estaba en el cuarto año ya de superior cuando escribí esta poesía. Y trato yo siempre de entregar a la gente las cosas que hice cuando era joven, ¿no? Ahora sigo escribiendo. Sigo escribiendo mis poemas, mis cuentos. También estoy escribiendo, tengo mis novelas también escritas y sigo haciendo lo que más me gusta, pues, por supuesto, ¿no? Y también invitando a los jóvenes y a todos los que tengan afición por la literatura a que no se cansen, ¿no? Porque la persistencia es la brújula, es el norte, es el único camino que nos lleva hacia las cosas grandes, ¿no? No hay que desanimarse. A veces uno
cree que está fracasando, cree que está haciendo buenas cosas, eso que no sirve para desanimarse, sino muy por el contrario, para poner más fuerza, más coraje, más genio y tomar las cosas con más responsabilidad. En San Pablo hay varios muchachos que están escribiendo muy bien, yo siempre leo sus cosas, me entero de cosas muy interesantes y eso es importante que esté pasando eso. En todo el país ahora hay, así como en los tiempos que le hablo, ahora parece que se está despertando una nueva fiebre poética porque están publicando cualquier cantidad de libros, y muy bonitos libros están saliendo ahora. Bueno, así más o menos ha sido mis inicios, ¿no? Y así ha sido la literatura como movimiento mundial. Por ejemplo, nosotros, los que tenemos afición por la literatura, pues hemos tenido que entrar a las fuentes primigenias de la literatura, ¿no? Hemos tenido que leer, por ejemplo, como obligación moral, como obligación personal, la Ilíada y, ¿cómo se llama el otro poema de Homero? La Odisea. Son dos poemas muy importantes del más grande poeta de la antigüedad griega, y que habla, pues, esos dos poemarios están inscritos dentro de la corriente épica, ¿no? Y que habla de la guerra entre Grecia y Italia, ¿no? Personajes, sus escenarios, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas tuvieron que pasar por nuestros ojos para nosotros entender un poco cómo se hace la literatura y fundamentalmente la poesía. También había que leer, por ejemplo, algo de la épica, es decir, del teatro. Yo recuerdo que el primer libro que leí de drama, de dramática, fue un libro de Sófocles. Se titula Edipo Rey, muy bonito, muy bello, en la historia que narra, muy simpática, ¿no? Y muy trágica, una tragedia en drama. También había que leer, por ejemplo, los grandes testimonios que han servido para entender los inicios de la lengua, el poema del Miocil y otros grandes escritos en donde se ve, pues, la intención del ser humano por expresar sus cosas y hacerlas saber al resto. No hay que olvidar que en Egipto, hace más de 2600 años antes de Cristo, se han encontrado muestras rupestres en términos literarios, en donde el hombre muestra de que algo quería decir y hacerle conocer a los demás. Es decir, la literatura siempre ha sido una preocupación que ha logrado calar en el corazón de la humanidad, algunos como consumidores de literatura y otros como hacedores de la literatura, ¿no? No hay que olvidar tampoco de que en ambos campos, tanto en la narrativa como en la literatura, los consumidores son diferentes. La gente más opta por leer libros en prosa, por ejemplo una novela, cuentos, etc. Y en menor proporción son los lectores de poesía, por las circunstancias que afectan a la poesía, por ser un trabajo con mayor esfuerzo, mayor dedicación, un lenguaje que es un poco más complejo para entenderlo, pero que así como la novela, el cuento, la fábula, etcétera, etcétera, tienen sus beneficios para el lector, ¿no? La lectura de poesías crea, por ejemplo, capacidades de ingenio, de creatividad, ayuda a mejorar el vocabulario, ayuda a mejorar el dominio de la gramática, etcétera, etcétera. Trae beneficios muy grandes, ¿no? Exactamente. Pero hay una diferencia esa, pues por eso hay algunos escritores que manejan tanto la narrativa como la poética y tratan de publicar más sus novelas, sus cuentos, y dejan un poco postergadas sus publicaciones poéticas, justamente porque el mercado de la poesía es
menos amplio que el mercado de la narrativa. Sí, estaba un poco observando aquí, es un poco más personal el sentimiento en esta poesía San Pablo. Un poco más se deja relucir, usted más se suelta para poder expresar el sentir en su corazón, para poder escribirlo. Sí, o sea, San Pablo, pues, por el hecho de ser nuestra tierra, ¿no? Por el hecho de haber nacido ahí, junto a esa gente tan solidaria, tan empática, uno siempre se siente deudor. Yo, por ejemplo, siempre me siento deudor de San Pablo. Y lo que yo escribo por San Pablo es parte de lo que uno está haciendo por esa deuda, ¿no? Y he escrito muchas cosas sobre San Pablo. Incluso tengo una novela que tiene como escenario San Pablo, y sus personajes todos son sanpablinos, el tema, todo es sanpablino, ¿no? Entonces, por el hecho de haber nacido en San Pablo, en nuestra tierra linda, nace pues un sentimiento especial, un amor, ¿no? por la tierra nuestra. Y de alguna manera nosotros los que escribimos tratamos de decirle algo a nuestra tierra de esta forma. Pero San Pablo merece mucho más, ¿no? Y bueno, los sanpablinos tenemos diferentes compromisos. Por ejemplo, los docentes, su compromiso es educar a la juventud, a la niñez, ¿no? Hacer un buen trabajo, despertar conciencias, interés por el estudio, hacerles saber a los jóvenes de que solamente hay dos caminos para que el pueblo sea grande: el estudio y el trabajo responsable. No hay otro camino, yo no conozco otro camino. Esos dos caminos tiene que cultivar la niñez y la juventud para hacer de nuestra tierra una tierra feliz, hermosa, grande, digna, ¿no? Los artistas, tenemos grandes artistas en el campo de la música, en el campo de la pintura, de la escultura, en el campo de la literatura, y todo lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces eso es importante, realmente importante. Las autoridades también tienen su cuota, ¿no? Y de repente lo más importante, los que tienen responsabilidades políticas, los alcaldes, los regidores, ¿ah? Los alcaldes tienen que ser panorámicos, tienen que ser sencillos, grandes, tienen que ser personas muy honradas, ¿no? Y los regidores que hagan su trabajo, que fiscalicen las acciones del alcalde y propongan cosas importantes para el pueblo, ¿no? Eso, y se está haciendo realmente en San Pablo esas cosas. Y me parece muy saludable que eso esté sucediendo en nuestra tierra, y que San Pablo crezca, ¿no? Crezca, que cada escuela se abra con el perfume y los colores de una flor en primavera, que cada autoridad reciba la bendición de Dios todos los días para que sus manos y su cerebro estén libres de cualquier perjuicio o prejuicio negativo, ¿no? A fin de que todo se haga en orden y en armonía. Y todos los ciudadanos, todos, estamos obligados a apoyar a nuestras autoridades, a apoyar a nuestros maestros, a nuestros artistas, y estimarnos mutuamente como hermanos. En el tiempo en la que usted escribió, existían bastantes flores a comparación del hoy. ¿Cómo usted observaba, digamos, el panorama, ¿no? Algo muy de máximo esplendor, podríamos decir, ahí, para poder inspirarse. ¿Solamente es producto de la imaginación? San Pablo es una tierra que, por el costado que se le mire, es bella. Si usted baja al valle, se
te va a sorprender de la belleza que tienen los valles de San Pablo. Por ejemplo, el Valle de San Luis, el Valle de Jancos, el Valle de Pochis, el Valle de Anispampa, ¿no? Y otros valles. Entonces, cuando uno entra a esos valles se da cuenta de que San Pablo es una tierra realmente bendecida por Dios. Es una tierra muy hermosa y sobre todo productiva. Vaya usted a Jancos y va a ver qué capacidad productiva tienen esos suelos. En Anispampa también, Pochis y todos esos sitios producen. Y si usted sube un poco más arriba y va por Iglesiapampa o por este lado, va a ver la belleza que tiene lo que nosotros llamamos la parte andina de San Pablo. Es muy hermoso. Y tanto la parte alta como la parte baja, regada por ese río tan importante que baja, están cubiertos por un cielo siempre azul, siempre celeste, digamos, ¿no? Que no perturba su esplendor incluso en los tiempos de invierno, ¿no? Está lloviendo y el cielo está celeste. Eso es importante de San Pablo. Entonces, hay alguien que dijo, cada persona tiene su configuración social, su memoria, su sentido de vida, de acuerdo a la región en la que ha nacido. Y creo que es verdad que los sanpablinos tenemos pues eso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he visto, y soy minucioso juzgando cosas, he visto que la gente de la parte alta es un poco más inteligente que la gente de la parte baja, con algunas excepciones, por supuesto, ¿no? Entonces eso más o menos quiere decir de que los estudiosos que han tratado ese tema de alguna manera están diciendo una verdad. Y nosotros en San Pablo vemos, pues, por ejemplo, cómo la gente de la ermita organiza sus fiestas, sus actividades, y también cómo la gente del Corongo hace lo mismo. Hay una especie de competencia sana, porque no hay ese prejuicio de creerse más ni menos que nadie, sino una competencia sana que es muy loable, es muy importante que se cultive de esa manera. Y así estamos los sanpablinos, ¿no? Así estamos. Y pedimos a Dios y a la voluntad de cada uno de nosotros para poner nuestra copita y seguir haciendo de nuestra tierra un gran lugar para todos, un lugar feliz para todos. Antes de finalizar, maestro, ¿usted tiene a la mano la poesía para, de repente, sus propios labios poder pues hacer que escuchen lo que usted escribió hace muchos años atrás? Imagínense cuántos años han pasado y yo creo que para muchos es desconocido, a no ser de que por ahí ya en ciertos espacios usted también la ha ido dando a conocer, ¿verdad? Pero expresiones como estas son muy importantes y pensando sobre todo en San Pablo. Ya. Voy a leer el poema. Correcto. ¿Ya? Sí, listo, estamos. El poema se titula San Pablo. San Pablo, pueblo noble y bello, en tu paisaje está la primavera sin importar el tiempo. Hay flores siempre, con la lluvia se muestran tan hermosas como cuando el sol cada mañana con su roja ternura las despierta. Tu suelo siente un río de esperanzas que pasa lentamente con su canto rendido al sacrificio y la fe del camino. Soy tu hijo y te amo desde mi emoción y el panteísmo, ancestro de mis sueños. Es muy probable que acá haya nacido el amor con todos sus fulgores. El arcoíris sabe cuántas historias guarda la luna entre suspiros. Aquí se incendió la violencia, consagrando la paz como derecho del sol de nuestra sangre. San Pacho, San Pablino, San Pacho o San Pablino, Chalaque o Cachablanca, no importa el gentilicio, pero mucho el valor del hombre en luz que crece.
En este suelo, con las manos puliendo porvenires. A ver, voy a repetir esta, o Cachablanca dice, no importa el gentilicio, pero mucho el valor del hombre luz que crece en este suelo con las manos puliendo porvenires. De otro modo, la historia no tuviera la rosa del amor y la nobleza del Cunturuasi diciéndole al abuso, de acá no pasarás. Este poema fue escrito en Cajamarca en diciembre de 1987. Pues hay cosas acá que podrían motivar alguna discusión en torno a la comprensión de sus términos. Por ejemplo, arriba estoy leyendo, dice, soy tu hijo y te amo después de mi emoción, soy tu hijo y te amo desde mi emoción, en el panteísmo ancestro de mis sueños. Los serranos y particularmente los santaurinos somos panteístas por naturaleza, es decir, amamos mucho a la tierra entendida como madre, de la cual se desprende la propia vida, ¿no? Y cuando digo el panteísmo ancestro me refiero a un amor muy antiguo por la tierra que tenemos nosotros los santaurinos, ¿no? Los santaurinos antes seguramente fuimos muy afectados por la hacienda, las cosas cambian, vino la ley de reforma agraria, la 17.716, transformó la hacienda, desapareció la hacienda. Bueno, las comunidades campesinas siempre han existido y en los latifundios, en las haciendas grandes que hubieron en San Pablo, ahora ya no hay hacendados, sino hay propietarios individuales que están haciendo su camino. Esos propietarios individuales por mucho tiempo fueron pues negados de su derecho de ser dueños de la tierra, porque ellos eran el campesino, ha sido siempre el legítimo dueño de la tierra. La hacienda es un agregado cultural que llega con la invasión española y un propósito insano que en el caso del Perú se medía con la vista y con el dedo índice. Desde acá hasta donde alcanzo a ver es mío y de ahí para allá es tuyo, decían los que se repartieron la tierra. Ajá. Entonces aparecieron las haciendas, ¿no? Las haciendas que la ley hecha como siempre bajo el propósito de los grupos de poder permitían que se reparta la tierra de esa manera, pero hay que decir con firmeza y con claridad que la tierra todo el tiempo ha sido del que la trabaja, es decir, del campesino, pero hubieron esos disturbios que gracias a Dios la ley de reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado abolió definitivamente y ahora solo tenemos el mal recuerdo de las haciendas, ¿no? Y así este poema trata de decir algunas cosas, como repito, el lenguaje literario a veces resulta un poquito medio complejo para entenderlo, pero leyendo una o dos veces el poema se lo entiende. Claro. Yo no escribo con, digamos, usando frases muy complejas, ¿no? Trato siempre de trabajar un lenguaje adecuado para que todo el que lea un poema mío lo entienda con facilidad. En cuanto a abajo, ¿no? San Pacho, San Paulino, Cachablanca, Ochalaque, hago mención de la palabra gentilicio. Gentilicio es un término que se refiere o que relaciona, nos relaciona con el lugar de nuestro nacimiento, ¿no? Puede ser con el caserío, el distrito, la provincia, la región, el continente, ¿no? Decir americano también es estar haciendo uso de un gentilicio, un europeo, para decir San Paulino, Cajamarquino, Coquillino, Nistambino, etcétera, etcétera. Todos esos son gentilicios.
Bien, maestro, hemos llegado a la parte final. Ha sido una conversación muy amena, muy dinámica y por supuesto para poder seguir aprendiendo de lo que usted ha ido haciendo y sobre todo también de algo que le viene siempre al recuerdo. Seguramente en los posteriores días seguiremos dialogando sobre el amor, sobre todo la nostalgia que hay dentro de cada poema, ese desprendimiento sobre todo también de lo más profundo del ser, el amor que tiene pues por esta provincia de San Pablo expresada en cada una de las poesías que hemos tenido el gusto de poder escucharlo. Maestro, sus palabras finales. Ya, muchas gracias a usted, mi estimado amigo Wilson, por el espacio y por tener que saludar a mi provincia de San Pablo. Gracias. Sí, posteriormente muchas estamos gracias. el 11 de diciembre de aniversario también San Pablo. Sí, claro, y si por ahí lo encuentra mi amigo Ricardo Rojas, hágale llegar mi saludo. Lo mismo el profesor Elio Burgos. Correcto. Y para usted, por supuesto, un fuerte abrazo. Gracias, maestro. Entonces, hemos dialogado con respecto a esta importante poesía. Muchas gracias, maestro Arnaldo Correa Campos, que hemos estado dialogando sobre la poesía el día de hoy a San Pablo. Dios mediante, nos encontramos el día de mañana, minutos después de las 6 de la tarde, con otros temas y gracias a quienes siempre han estado listos y dispuestos de poder pues contribuir con la provincia de San Pablo, con el arte, con la cultura, con la poesía, con el deporte. Gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo a la distancia. Dios mediante, nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Has escuchado Panel Informativo. Dios los bendiga.